El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya, chicos. Bueno, voy a saludar a la gente que se está conectando recién y vamos a continuar con la gente que estaba en física. Entonces, en la parte de matemática, la semana anterior, para la gente que no se pudo conectar, chicos, por este tema de que se hizo cambio de horario, cambio de profe, en fin, empezamos a ver lo que era congruencia y semejanza de triángulos, ¿sí? Vimos algunos ejercicios, vamos a hacer un resumen para que la gente que no vio la clase, un resumen rápido, para la gente que no vio la clase se ponga al día. Entonces ahora aquí vamos a ver el teorema de Tales y cómo lo podemos relacionar con la semejanza de triángulos. ¿Por qué? El gran problema al dar la PSU de geometría que tienen los alumnos o ustedes es que cuando, no sé, ya nosotros por ejemplo estudiamos la semejanza de triángulos, ¿ya? Si estudiamos aparte el teorema de Tales, en geometría la PSU como que en un ejercicio incluye muchas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Ver qué es el teorema de Tales, algunos ejercicios que están, yo saqué ejercicios de la PSU de admisión, si no me equivoco, 2014, vamos a ver cómo hay algunos ejercicios que solo basta con el teorema de Tales y vamos a ver que hay otros ejercicios que tengo que usar el teorema de Tales, pero además tengo que usar la idea de la semejanza, ¿ya? Que es ahí donde se complica un poco la cosa con la parte de geometría en la PSU. ¿Ya? Entonces, ¿qué veremos hoy? Lo que acabo de mencionar, un resumen de la clase anterior, un teorema de Apolonio, que es un teorema muy pequeñito, pero que igual sirve, el teorema de Tales, que es el fuerte, el caso particular del teorema de Tales, y vamos a ver ejercicio en donde se relaciona este teorema con la semejanza de triángulos, ¿ya? Entonces, chicos, a forma de resumen muy rápido, sobre la congruencia y semejanza de figuras planas, independiente sea triángulos o cualquier figura, ¿qué vimos nosotros? Vimos que las figuras congruentes son aquellas que tienen iguales sus ángulos y sus lados, ¿ya? Entonces, fíjense, espérenme que acá tengo un GIF y se para. Fíjense lo que pasa con los triángulos. Si se pone uno encima del otro, se superpone, quedan exactamente igual. Esas son las figuras congruentes, son aquellas que yo a superponer una encima de la otra, pareciera que yo tuviese solamente una, ¿ya? Figuras congruentes idénticas, ¿ya? Y por el otro lado tenemos las figuras semejantes, ¿ya? Las figuras semejantes también tenemos esta idea de que los ángulos son iguales, pero los lados no son iguales. Por ejemplo, miremos este gatito. Acá no, es difícil ver ángulos, ¿ya? Pero en este gatito, ¿qué tenemos? Es la misma figura, solamente que uno es más grande y uno más pequeño, ¿ya? Ahora, ¿qué habíamos dicho que era importante? Que no cualquier figura es semejante, no porque yo vea, tiene los mismos ángulos, vamos a decir que sí o sí es semejante, y uno más chico y uno más pequeño. No, que tenemos que tener en cuenta que fíjense, el punto 2, para la condición de que sean semejantes, es que sus lados correspondientes son proporcionales, ¿sí? Y después vimos esta idea de lados correspondientes o lados homólogos. Dijimos, ¿qué son los lados homólogos? Los lados correspondientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fíjense en este caso tenemos dos triángulos en donde tenemos los mismos ángulos interiores, alfa, beta y un ángulo de 90 grados en ambos casos. Entonces se cumple la primera condición de que los ángulos interiores sean iguales. Entonces vamos bien. Pero ¿qué tenemos que ver ahora? Que sus lados correspondientes
u homólogos, que es lo mismo, sean proporcionales, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a hacer rápidamente esta idea para la gente que se perdió la clase anterior. ¿Cuáles son los lados homólogos? Analicemos primero el ángulo de 90 grados, ¿sí? El ángulo, acá solamente para que nos acordemos. Cuando hablamos de proporción, estamos haciendo una razón, que es una división. Todos los datos que van a ir arriba va a ser de este triángulo, del triángulo 1. Y todos los datos que van a ir abajo van a ser del triángulo 2, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando yo analizo el ángulo de 90 grados, aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el lado homólogo o correspondiente al ángulo de 90 grados? Es el ángulo opuesto. El que no lo toca, en este caso sería este que está acá abajito, que es 5, ¿ya? Y en el otro lado, lo mismo, el ángulo de 90 es este, el lado opuesto vendría siendo este que está acá, que en este caso mide 10, ¿sí? Ahora, esto tiene que ser igual, supongamos ahora, analicemos los lados del ángulo alfa. Dijimos que arriba iba a ir toda la información del triángulo 1, estamos comparando triángulo 1 partido en triángulo 2, ¿ya? Eso es súper importante el orden, chicos, ¿ya? Entonces miremos el ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa. ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo alfa? Este que está acá, ¿cierto? Porque ese no toca en ningún momento al ángulo, no es la intersección. Entonces es el lado opuesto. Entonces en este caso sería 3. Y en el otro triángulo, el alfa está aquí. ¿Cuál es el lado opuesto a este ángulo? Va a ser este lado que está acá, que es 6. Fíjense, si en ambos casos yo simplifico, acá simplifico en 5 y acá simplifico en 3, en ambos casos me queda 1/2 es igual a 1/2. A esto se refiere con que, primero tenemos que la primera condición era que todos los ángulos sean iguales, ¿cierto? Esa ya la tenemos. Y la segunda condición era que sus lados correspondientes u homólogos sean proporcionales. En este caso, fíjense, tienen una proporción. ¿Cuál es su proporción? 1:2 o 1/2, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Que cuando hablamos de lados correspondientes o homólogos, hace referencia a esto, al lado opuesto del mismo ángulo, al lado opuesto del mismo ángulo. Si yo hago en todas estas divisiones y en todos me da el mismo numerito como me dio acá, yo puedo decir entonces que este triángulo con este de acá son semejantes. Recuerden que yo puedo decir que el triángulo, por ejemplo, en este caso, el ABC, es semejante, que era como esta curvita, con el triángulo PQR, ¿sí? Pero tiene que cumplir con estas dos condiciones, ¿ya? Ahora, eso de los elementos homólogos, chicos, era tanto para triángulos o para otras figuras, ¿ya? Si en otras figuras también queremos ver si son semejantes, también tienen que ser, cumplir con estas dos condiciones, ángulos y esta razón. Alguien me está preguntando si esta acá puede ser 1. Chicos, ¿qué pasaría si la acá es 1? Quiere decir que en este caso el número de arriba tiene que ser el mismo número de abajo, ¿ya? Cuando K es 1, estamos trabajando con figuras congruentes. ¿Por qué? Si yo divido 5 dividido en 5 me da 1, 10 dividido en 10, 1. Ya, recuerden, estamos haciendo una fracción, una división. La única forma que me dé 1 es que lo que tenga arriba sea igual a lo que tenga abajo. Y en ese caso tendríamos igual ángulos, igual medida de sus lados, entonces ya no serían semejantes, serían congruentes, ¿ya? Ya, chicos, esto resumen, por eso voy rapidito. Entonces, a la gente que lo quiere ver más tranquilamente esta parte, porque aún tiene dudas, clase anterior, ¿ya? Y vimos que algunos teoremas de semejanzas de triángulos. Dijimos que habían algunos criterios. ¿Qué significa esto? Que no es necesario que yo analice todo. Basta con que yo analice algunos de estos criterios y yo puedo decir que ciertos triángulos, en estos casos que es lo que vamos a estudiar, son semejantes. El primer criterio es ángulo-ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este caso tenemos dos triángulos, ABC y DEF. Si el ángulo alfa es igual al alfa prima y el beta es igual al beta prima, yo puedo decir que estos dos triángulos son semejantes. Por eso es ángulo-ángulo. Ya, obviamente, si esos dos ángulos son iguales, el tercero también va a ser igual. Ya, por eso solamente basta con conocer dos. Primer criterio. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. En este caso me está comparando, por ejemplo, el lado AC, fíjense, la formulita dice AC, este lado de acá,
esa DF como AB es igual a DE. Fíjense, comparo estos dos lados en una división y después estos dos lados en otra división. Si esa proporción me da igual, o sea, la división de acá me da igual a la división de acá, y además el ángulo que está comprendido entre esos dos lados es igual, quiere decir que estos dos triángulos son congruentes, ¿sí? ¿Con qué hay que tener cuidado acá? Estas proporciones de los lados son proporcionales y los ángulos son iguales. Y el otro ojo que hay que tener en este criterio es que el ángulo siempre tiene que estar comprendido entre los dos lados que yo estoy comparando. Fíjense, el lado y el ángulo que está entre estos dos. Ese era el segundo criterio. El tercer criterio es que sus tres lados estén de forma proporcional, no que sean iguales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí compara AB es a DE, lo mismo que hicimos nosotros delante. Toda la información de un triángulo arriba y toda la información del otro triángulo abajo. Ya, entonces, por ejemplo, AB es a DE, que es lo que está en color verde. Si este numerito, esta fracción me da igual a la proporción entre BC, que es el triángulo, que es este triángulo, todo lo que está arriba, partido en EF, es igual a CA partido FD. O sea, si al comparar todos estos lados, todas las proporciones me dan igual, de igual forma puedo decir que estos triángulos son semejantes. Y ese es el criterio lado, lado, lado. Por eso L, L, L. Y el último criterio era lado, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, acá compara la misma idea. La información de este triángulo ABC va arriba y la información del triángulo DEF va abajo, ¿ya? Es súper importante el orden a la hora de ver la proporcionalidad de sus lados. Entonces, dice CA es a FD, como CB es a FE. Si esta proporcionalidad me da igual a ambos lados de la igualdad, me da la misma proporción y además este ángulo que está acá, alfa y alfa prima, son iguales, también puedo decir que los triángulos son semejantes, ¿ya? Chicos, esto es todo de la semana pasada. Por eso vamos rapidito, ¿ya? Y habían algunas consideraciones súper importantes entre los elementos homólogos, ¿ya? Por ejemplo, acá yo hice la razón entre sus lados y dijimos que me da una constante. Acá es un número, quiere decir que en todos me tiene que dar el mismo numerito, ¿cierto? Es lo que acabamos de hablar. Dada esta proporción entre sus lados, yo puedo calcular el perímetro de un triángulo o del otro. Fíjense, la razón de los perímetros de un triángulo y el otro es igual a la razón entre sus lados homólogos, ¿ya? Y también podemos ver algo sobre el área. La razón entre las áreas entre un triángulo y otro es igual a la razón entre sus lados homólogos, pero aquí elevado al cuadrado, ¿ya? La clase anterior hicimos ejercicio utilizando estas consideraciones. Después vimos el teorema fundamental de las semejanzas de triángulos, ¿sí? Que dice que si DE es paralela a BC, este teorema, chicos, es súper importante y lo vamos a usar mucho. Y de hecho esto es muy similar al teorema de Tales. Fíjense, acá me está diciendo que DE es paralela a BC. Si estas son paralelas, recuerden que tenemos esta idea de que ángulos opuestos o alternos internos, líneas paralelas, son iguales. Entonces, fíjense, me quedaría esto. Me quedaría que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá y que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Entonces, por criterio ángulo, ángulo, yo puedo decir que el triángulo ABC, que es este morado, es congruente con el triángulo DEF. No, chicos, aquí había un error, porque era congruente con el triángulo no hay ninguna F, si ustedes se fijan, por eso se van a confundir. Acá tendría que haber dicho que es congruente con el triángulo ABC. O sea que este triángulo pequeñito es congruente con este triángulo grande por el criterio ángulo, ángulo. ¿Sí? Ya. Chicos, hoy, teorema de Apolonio. ¿Sí? Alguien está preguntando si empezó hace mucho la clase. Acabo de terminar el resumen de la clase anterior, así que no te has perdido nada, al menos de esta clase. ¿Sí? Chicos, el teorema de Apolonio es un teorema válido para cualquier triángulo. Por eso se los quise presentar, porque es de mucha ayuda, ¿ya?
¿Y con qué trabajamos aquí? Con bisectriz. ¿Qué es la bisectriz, chicos? Es una recta, fíjense. Si yo tiro una recta de B hasta un punto D, en este caso, que divida este ángulo que está acá arriba en dos ángulos iguales, yo estoy hablando de una bisectriz. Entonces dice que si BD, esta recta que está aquí viene en negrito, es una bisectriz, y yo ahí se los compruebo que los ángulos en que se dividen son iguales, del triángulo ABC, entonces se cumple la siguiente proporción entre los lados y los segmentos que determina la bisectriz, ¿sí? Entonces, chicos, para que ustedes no se lo aprendan de memoria, fíjense, acá tenemos la bisectriz, ¿ya? ¿Y cómo es la proporción? Es este lado es a esta parte de acá abajo, como A es a T, ¿sí? Algunos lo conocen como claro, en algunos lados les sale como teorema de la bisectriz, ¿ya? Pero no es súper útil. Seguimos trabajando con proporciones, ¿ya? Que sí tenemos que tener mucho cuidado que sí o sí sea una bisectriz. Y una vez que yo, el enunciado me lo diga, o yo de alguna forma pueda comprobar que esa recta es una bisectriz, yo puedo usar esta proporcionalidad. Si no, no, ¿ya? Eso es súper importante. Sí o sí tiene que ser bisectriz para usar la proporcionalidad, ¿ya? Chicos, ahora, ¿con qué tienen que tener ojo? Con el tema del dibujito. ¿Por qué? Yo les voy a cambiar el dibujito para que no siempre se aprendan el mismo dibujo. Supongamos que ahora este es mi nuevo triángulo y ahora esta recta que pasa por aquí es bisectriz. Quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Y este lado X, Y, Z y K. Entonces, para que no se la aprendan de memoria, recuerden, el lado X es a esta parte que partió la bisectriz, es ahí, como el lado, como K, esa una K, esta otra parte que divide la bisectriz, esa Z. Independiente como esté posicionada el triángulo o la bisectriz que me está dando, siempre recuerden, los lados, que tiene que ver con esta idea, los lados que tocan este ángulo de la bisectriz, partido estos trocitos que deja el corte de la bisectriz, ¿ya? Para que no se aprendan siempre las cosas de memoria, sino que más bien entiendan estas razones, ¿ya? Porque si no después cambian el mono y ahí es donde tenemos problemas, ¿ya? Y el teorema de Tales, chicos, que es útil, súper, hiper, mega útil en la PSU, también es muy similar a lo que hemos estado viendo, porque fíjense, el teorema de Tales es válido para rectas paralelas. Entonces acá ¿qué me dice? Que la recta AB es paralela con la recta CD y esta es paralela con la recta EF, ¿ya? Es importante, yo para hacer estas proporciones tengo que sí o sí estar segura que las rectas son paralelas. ¿Cómo puedo saber? El enunciado me lo puede dar de esta forma, como la escribí yo acá, o la otra forma de saber si las rectas son paralelas es que, por ejemplo, me digan que este ángulo, me digan, no sé, es 35. Y este ángulo también es 35. Y este ángulo también es 35, ¿sí? Suponiendo que, por ejemplo, no me da esto el enunciado. Pero en este caso, como yo sé que todos los ángulos son iguales, yo, dado esta información, puedo desprender que AB con CD y F son paralelas, ¿ya? Eso es súper importante. No siempre me lo dan explícito como yo lo escribí acá. También esta idea de que los ángulos sean iguales en todos estos casos me está diciendo de forma no explícita, obviamente, que las rectas son paralelas, ¿ya? Ya, chicos, entonces el teorema de Tales, yo le puse todas las proporciones, porque por lo general cuando uno busca información te sale una sola, ¿sí? Pero quiero que se fijen en algo, yo voy rayando a medida que voy a ir hablando. El tema de las proporciones, al igual cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos la proporción de los lados homólogos de un triángulo, siempre tiene que ser ordenado. ¿A qué se refiere esto? Fíjense. La primera proporción, que es la que está aquí. Eso supuestamente es una flecha. Ya. Dice, AC es ACE. AC, esto que está en verde, es ACE. Esto que está acá en naranjo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo quiero comparar con este otro lado, también tengo que hacer lo mismo. Fíjense que acá tomo el segmento de arriba partido en el segmento de abajo. Quiere decir que para hacer yo la proporción, la misma idea, segmento de arriba partido segmento de abajo. AC, segmento de arriba partido en segmento de abajo. Yo lo quiero comparar con este otro lado, la misma idea.
segmento de arriba partido en segmento de abajo. BD partido en DF, ¿sí? A eso me refiero con que tiene que ser siempre ordenado, ¿sí? Vamos con la segunda proporción, que también puedo obtener. Por ejemplo, aquí dice AC es a AE. Dice AC compara este segmento de arriba pequeño con este segmento entero de acá, de arriba hasta abajo. Entonces, si yo quiero hacer este otro lado de acá, la misma idea. Segmento de arriba pequeño, lo comparo o partido en todo este segmento grande. Entonces, fíjense, AC, segmento pequeño de arriba, con todo el segmento AE. Y por el otro lado, segmento pequeño de arriba, BD, esa BF. ¿Sí? Es para que no se aprendan las letras de memoria, porque si ustedes hacen un resumen con esto de memoria, con las letras de memoria, cuando estén en la prueba, por ejemplo, se les olvidó que la B iba acá arriba y la pusieron acá abajo, todo se nos olvidó. Entonces siempre recordémonos, fíjense, en todos los casos es ordenado, ¿ya? Segmento pequeño, segmento largo. Yo lo quiero comparar con este otro lado, la misma idea, segmento pequeño de arriba con todo el segmento largo, ¿sí? Y vamos con la tercera proporción. Fíjense, dice, esperen. Dice, CE es a AE, la misma idea. Ahora, fíjense que antes en este de acá estaba comparando segmento pequeño de arriba con todo el segmento. Ahora está comparando el segmento pequeño de abajo con todo el segmento. Por decir, yo lo quiero comparar con este otro lado, la misma idea. Segmento pequeño de abajo con todo el segmento. Si se fijan, en todos los casos, las proporciones, chicos, son ordenadas. Lo mismo cuando trabajamos con triángulos semejantes. Yo decía, toda la información del triángulo 1 va arriba y toda la información del triángulo 2 va abajo. Siempre tienen que ser ordenadas para que me den las proporciones, ¿sí? Teorema de Tales. Y hay un caso particular del teorema de Tales que dice, si se tienen dos rectas paralelas que se cortan por dos rectas que presentan un punto en común, se forman segmentos proporcionales que cumplen las siguientes relaciones. ¿Ya? Estos son los dos casos. ¿Ya? Porque es la misma definición, dice. Voy a volver a rayar. Fíjense lo que dice la definición, dice. Dos rectas paralelas. ¿Ya? En este caso, BC, DE, BC y DE. En ambos casos tenemos las dos rectas paralelas, que se cortan por dos rectas. Acá, ¿cuál es la recta que corta estos segmentos paralelos? Esta una recta que las corta y esta otra recta que las corta. Acá es esta una recta que las corta y esta la otra recta que las corta. Entonces, por dos rectas que se cortan por dos rectas, ambos también lo tienen, que presentan un punto en común. El punto en común en este caso es este que está aquí y el punto en común en este caso es este que está acá arriba. Entonces, fíjense, en ambos casos, ambas figuras calzan en esta definición que es un caso particular del teorema de Tales. ¿Ya? Y también obviamente se van a formar segmentos proporcionales, ¿ya? Pero siempre con esta primera condición que tiene que cumplir, que tenemos dos rectas paralelas. Es la condición fundamental para yo trabajar con el teorema de Tales, ya sea este caso particular o el caso general que vimos anteriormente, ¿ya? Chicos, veamos la figura que está acá, que es muy similar a la que vimos delante, porque delante era algo así, ¿cierto? Es muy similar, la única diferencia es que estas están unidas en un punto. Estas proporciones que hice yo aquí, que yo hice acá en naranjo, en este recuadro naranjo, son las mismas proporciones que vimos delante. Fíjense, dice AB es a BD, AB es a BD, el segmento pequeño de arriba partido el segmento pequeño de abajo. ¿Es igual a qué? Al segmento pequeño de arriba, AC, partido en el segmento pequeño de abajo, CE. ¿Ya? Ese lo vimos delante. El otro también, AB es a AD, AB, segmento pequeño de arriba, partido por todo el segmento, que es AD, es igual, segmento pequeño de arriba, por todo el segmento que es AE. También lo vimos. Y este es el otro que dice segmento pequeño de abajo, con todo el segmento largo, segmento pequeño de abajo, con todo el segmento largo, que también lo vimos, ¿sí? Por eso una es particular, porque se cumple con todas las anteriores, pero fíjense, ¿qué es lo curioso acá? Hay dos cosas importantes en este caso particular. Primero, esta proporción que está aquí en verde, que dice que AB, este segmento de aquí, es ABC, ya fíjense, pequeño y paralelo, y ahora dice largo y paralelo, ¿sí?
como AD es ADE, ¿sí? También lo puedo hacer para el otro lado, que yo no lo escribí, pero también podríamos haber dicho AC es ABC, como AE es ADE, ya que es lo mismo, solamente que uno es para un lado y el otro es para el otro, pero fíjense también, ordenado. Siempre las proporciones son ordenadas. Y otra cosa importante, ¿por qué siempre se mezclan en los ejercicios de PSU el tema de tales con la proporción de los triángulos? Por esta idea. Nosotros dijimos que el teorema fundamental de los triángulos semejantes, fíjense acá que tenemos un triángulo ADE, ¿cierto? Y como BC es paralela, significa que este ángulo es igual a este y que este ángulo es igual a este. ¿Qué significa esto? Que aparte de todas las proporciones, yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo ADE. Es por eso que los ejercicios de PSU se mezclan tales con semejanza, ¿ya? Porque también, dado, tenemos toda esta relación de proporciones de sus lados, pero además trabajamos con triángulos semejantes, ¿ya? Así que, por eso es importante que combinemos todos juntos. Y ahí por este otro lado, fíjense, quiero que se fijen en algo. Aquí se forma un triángulo y aquí se forma otro triángulo, ¿sí? Tenemos dos triángulos distintos. Al triángulo de acá arriba, voy a volver a rayar para que no nos confundamos con todo lo escrito. Al triángulo de acá arriba le voy a poner triángulo 1. Esperen que estoy cambiando de color. Y al triángulo de acá abajo le voy a poner 2. ¿Sí? Entonces fíjense, acá arriba solamente se trabaja con información del triángulo 1 y acá abajo solo se trabaja con información de triángulo 2. ¿Qué les dije yo? Súper importante que, ¿cómo se llama? Que esté todo en orden. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de tener proporcionalidad por teorema de Tales, fíjense, este ángulo es igual a este porque son opuestos al vértice, ¿sí? Este ángulo es igual, le voy a poner dos cositas, es igual a este, es igual a este, es igual a este. Y este ángulo de acá, que le vamos a poner 3, es igual a este y es igual a este. Entonces, fíjense, el triángulo 1 con el triángulo 2, además de todo el teorema de Tales, también son semejantes, ¿sí? Entonces, fíjense las proporciones que me hace. Dice, BA, que es este tramo que está acá, esa AE. Y fíjense, en ambos casos, BA y BE es el lado opuesto al ángulo que yo puse con dos rayitas, ¿sí? Por eso yo les digo que en el fondo está comparando triángulos semejantes, nada más que eso, ¿sí? BA es AE. ¿Con qué hay que tener cuidado con esto aquí? Que los ángulos el triángulo está como invertido, ¿ya? Entonces, fíjense, por eso es importante que sepamos este tema de los ángulos, porque DA es opuesto a este ángulo que puse dos rayitas y AE también es opuesto a este ángulo con dos rayitas, ¿sí? Este es opuesto al ángulo con dos rayitas. Después dice, CA es a AD. CA es a AD. Ya ambos son opuestos al ángulo que yo puse con tres rayitas. Tres rayitas, acá no se ve bien, pero acá eran tres rayitas, ya para que no se vayan a confundir. ¿Sí? Fíjense, está comparando la información del triángulo 1 partido de la información del triángulo 2, ambos de los lados opuestos al ángulo que yo puse con tres rayitas. Y finalmente, BC, que es acá arriba, con DE. Lo mismo, la información del triángulo 1 opuesto, lado opuesto al ángulo con una rayita y la información abajo del triángulo 2 del lado opuesto con el ángulo con una rayita, ¿sí? ¿Por qué me importa que entiendan esto? Para que no se lo aprendan de memoria y sepan hacer las proporciones. Mientras ustedes hagan las proporciones ordenadas, no van a tener ningún problema, ¿ya? Chicos, pero intentar usar la memoria lo menos posible, siempre hacerse como... Porque fíjense que se combina tales con semejanza de triángulos, ¿sí? Ya, entonces vamos con los ejercicios. Los ejercicios que yo saqué para esta ocasión son de la admisión del año 2014, ¿ya? Vamos a ir subiendo en dificultad, así que quiero que estén súper atentos y que vayan tomando nota. Si en algún momento les queda alguna duda,
como estamos como cortitos de tiempo y son varios ejercicios, yo les recomiendo que vuelvan a ver la clase y vuelvan a resolver los ejercicios. Ya. Chicos, ejercicio número 1 dice, si AB es bisectriz, ¿cuánto mide X e Y? Entonces, fíjense, ustedes van a decir al tiro, teorema de Apolonio o teorema de la bisectriz. Pero ¿cuál es la única complicación que tiene este ejercicio? Por teorema de Apolonio, yo diría que, fíjense, dice que AB es bisectriz, o sea que este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Esos ángulos son iguales en medida. Entonces, por teorema de Apolonio, yo digo que, fíjense, lado por el pedacito chiquitito de la bisectriz, o sea que 5 es ahí, como lo mismo, lado y pedacito chiquitito que cortó la bisectriz, como 3 es AX, ¿sí? Pero en este caso yo no puedo obtener ni X ni Y porque no tengo más información. Pero siempre tengo que además darme cuenta qué información me está dando la figura. Y hay una información clave, es este ángulo de 90 grados. Si yo tengo un ángulo de 90 grados, puedo usar Pitágora o tríos pitagóricos. Para la gente que se sabe los tríos pitagóricos de memoria, va a saber que todo este lado de acá es igual a 4, ¿ya? Y para la gente que no, lo vamos a calcular acá abajito. Acuérdense que Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿cierto? La hipotenusa siempre es el lado que se opone al ángulo de 90, que en este caso es este que está acá, que es 5. Entonces me quedaría 5 al cuadrado. Uno de los catetos es este que está acá, que mide 3 al cuadrado, y el otro el que yo quiero conocer, ¿sí? El otro cateto es el que yo no conozco. 5 al cuadrado es 25. 3 al cuadrado es 9. Como está positivo, pasa para este lado la igualdad restando. 25 menos 9 es igual al otro cateto que yo quiero conocer. 25 menos 9 es 16 igual al cateto al cuadrado. Pero yo quiero saber solo cateto, no cateto al cuadrado. ¿Cómo saco este 2? Con raíz cuadrada. Entonces yo digo que la raíz cuadrada de 16 es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado. Entonces ahí se me va el 2 con la raíz y me queda que el otro cateto mide 4, ¿sí? Entonces, forma fácil la gente que conoce los tríos pitagóricos, pero si no lo puede sacar de esta forma, ¿ya? Entonces fíjese, tenemos una primera ecuación que lo sacamos por el teorema de Apolonio. Y nuestra segunda ecuación, sabemos que la suma de X más Y, ¿cierto? Tiene que ser igual a 4. Y con esto nosotros podemos hacer un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, de la ecuación 1, chicos, yo voy a despejar el Y, ¿ya? En este caso yo tengo que multiplicar cruzado para la gente que tiene dificultad con despejar una ecuación. Multiplico cruzado. Voy a despejar Y. Me va a quedar, voy a poner aquí una X, voy a multiplicar cruzado. Me va a quedar 5X es igual a 3Y, lo que implica que Y es igual a 5X partido en 3. ¿Por qué? Porque el 3 ahora está multiplicando y pasa dividiendo. Y ahora, esta Y que yo despeje la voy a reemplazar en la ecuación 2, ¿ya? Entonces yo tengo que es X más Y, X más, pero en vez de poner la Y, yo voy a poner ahora este valor que me dio acá, que 5X partido en 3 es igual a 4, ¿ya? Tengo que resolver esto. Fíjense, tengo que intentar dejar con el mismo denominador, que es 3, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tengo que multiplicar por 3 arriba y por 3 abajo. Entonces me va a quedar 3 y arriba me queda 3X más 5X, me queda 8X, ¿cierto? Es igual a 4. ¿Ya? Esa es una opción. La otra opción es que yo hubiese, si les complica eso, voy a borrarlo para ver la otra opción. La gente que lo continúe haciendo así. La otra opción es que yo multiplique toda la igualdad por 3. ¿Por qué? Como acá hay un 3, hace algo que se simplifique y me quedaría 3X más 5X es igual a 3 por 4, 12. ¿Ya? Y acá 3, 5 más 3, 5... son 8X es igual a 12, ¿sí? Entonces, X, como este está multiplicando, pasa dividiendo, me queda que es 12 partido en 8,
¿sí? Si yo lo simplifico en 4, chicos, me quedaría que es 3 medios. Entonces, x vale 3 medios. Bueno, en este caso ustedes después pueden calcular el valor de y, pero la única opción que me da 3 medios es la B. Por eso la alternativa B. Ahora, siempre es bueno corroborar el otro. Yo les digo que sí es 5 medios, pero ustedes como ya tienen el valor de x, pueden ponerla en cualquiera de la ecuación 1 y 2 y van a obtener el y. Y van a ver que sí es 5 medios. Pero siempre es bueno corroborar, ¿ya? Entonces, en este caso, alternativa correcta, letra B, 3 medios. ¿Ya? Ya, chicos, espero que les haya quedado claro. Para la gente que está dando alguna información, no se preocupen, vuelvan a hacer los ejercicios y se van a ir dando cuenta que uno tiene errores súper pequeños, ¿ya? Otra cosa súper importante en la parte de geometría es no pueden asumir cosas. ¿Por qué? Yo les dije que x más y es igual a 4, pero la bisectriz en un triángulo no siempre divide un segmento por la mitad, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si todo el segmento mide 4, la bisectriz no es característica. Acá no sabemos si el triángulo es equilátero, no sabemos, entonces yo no puedo suponer que x e y son iguales, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, el ejercicio número 1, letra B, ¿sí? Ejercicio número 2, dice, en la figura el triángulo ABC es equilátero. Una vez que me dice esto, yo ya tengo harta información porque en un triángulo equilátero, cuando yo trazo altura, bisectrices, ahí sí yo puedo decir esta idea de que me divide por la mitad algún segmento, pero porque es equilátero, ¿ya? Anteriormente nosotros no sabíamos, entonces yo no puedo suponer esas cosas, ¿ya? Entonces dice, en la figura el triángulo ABC es equilátero. ABC es equilátero. Los puntos M, F y T pertenecen a él. Y D es la intersección de las rectas. Me está diciendo que este D es la intersección entre las rectas BC y MF. Chicos, esa información es solamente para que ustedes sepan que MFD y todos estos otros puntos que están abajo son colineales. ¿Qué significa? Que están todos en una misma recta, ¿ya? Entonces, vamos anotando los datos que me dan. Dice, si AM es igual a MB, AM es igual a MB y es igual a BT, y todos miden 10, ¿ya? ¿Qué significa? Este mide 10, este mide 10 y este mide 10. Pero además, el enunciado me decía que el triángulo ABC es equilátero. ¿Qué significa eso? Que todo esto mide 20, que del B al C también mide 20, por ende yo puedo, con esta idea, y como sé que BT es 10, puedo saber que TC también es 10, ¿sí? Y me dice que CD, este pedacito que está acá afuera, mide 12, ¿sí? Entonces, la medida del segmento FC es, me está pidiendo este segmento que está aquí, ¿ya? Y a este le vamos a poner X. Esos son todos los datos que me dan, ¿ya? Chicos, entonces, lo que les acabo de decir, ¿cuál es la complejidad de la parte de geometría? Es que no siempre involucra solo un teorema o una fórmula, sino que es como un recopilado de todo lo que uno ve, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen. Lo primero que tenemos que analizar para poder hacer este ejercicio es el punto M y el punto T. ¿Por qué? Fíjense, en ambos casos son puntos medios. ¿Qué significa? M es punto medio del segmento AB, porque está justo a la mitad, 10 para allá y 10 para acá. Y el punto T es punto medio del segmento BC, también 10 para allá y 10 para acá. M y T, puntos medios, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros tendríamos que haber analizado, ¿ya? Ahora, perdón por la letra fea, pero espero que ustedes vayan, a medida que yo voy hablando, vayan escribiendo, porque si no, después capaz que no entiendan nada. Entonces, M y T, puntos medios. Si yo uno dos puntos medios, como muestra aquí esta línea punteada, ¿qué significa eso? Significa que estoy creando una mediana. La unión de dos puntos medios crea una mediana, o sea que el segmento MN, que es MT, perdón chiquillo, acá es una T, MT, espero que se entienda, es una mediana, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la unión de dos puntos medios, ¿ya? Y con esto, fíjense, mediana.
Ahora, hay otra característica que nace de esta idea de las medianas, ¿sí? Que dice que, esto para que vayan tomando nota si es que no lo sabían, ¿ya? Las rectas que yo uno, por ejemplo, en este caso, MT, por ser mediana, yo puedo concluir que es paralela con el segmento AC, ¿sí? AC. MT paralela con el segmento AC. Voy a hacer una figurita acá abajo. Por ejemplo, si el punto medio hubiese estado acá y el otro punto medio acá, yo uno estos dos puntos medios y también me da una mediana. Y este lado, esta mediana va a ser paralela a este lado de acá, ¿sí? A este lado de acá. Si yo hubiese, este es un punto medio y este es otro punto medio, y yo uno esto, también es una mediana. Y este vendría siendo paralelo a este otro lado, ¿ya? Esa es característica de las medianas. Entonces yo puedo decir que MT es paralela con el segmento AC, ¿ya? Entonces, eso es un dato súper importante para este ejercicio. Y otra característica de las medianas es que ese segmento MT es la mitad del segmento AC. ¿Qué significa eso? La formulita quedaría así, que AC es igual a MT partido en 2. Característica también de todas las medianas. Si yo quisiera, por ejemplo, este segmento es la mitad de este segmento de acá. Este segmento es la mitad de todo este segmento paralelo de acá, ¿sí? Características de las medianas. Y yo conozco AC, porque este es un triángulo equilátero, que es 20, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Si AC es 20, significa que MT es la mitad, ¿cierto? Perdón, chiquillos, acá yo me equivoqué en escribir. Es MT es igual a AC partido en 2, ahí sí. Si no, nada que ver, pues, ¿cierto? Pero se entendió la idea que este segmento es la mitad del paralelo, ahí sí, porque fíjense. Si AC mide 20 porque es un triángulo equilátero y todos sus lados miden iguales, eso es un triángulo equilátero, todos sus lados iguales, 20 y el ABC, 20, 20 y 20. Si AC mide 20, entonces MT es la mitad, mide 10. ¿Ya? Entonces ya sabemos el valor de esta partecita de aquí punteada también es 10. ¿Ya? Y con eso yo puedo hacer teorema de Tales para conocer, entonces ya finalmente que conozco el valor de MT, perdón chicos por este error de aquí, ojo ahí no se vayan a confundir. Ya, entonces acá yo ahora sí puedo decir que teorema de Tales. ¿Por qué? Porque dijimos que MT, entonces aquí vamos a proponer teorema de Tales. ¿Por qué? Por esta idea que MT es paralela a AC, MT es paralela a AC, por ende también MT es paralela a ese segmento pequeñito que es FC, ¿sí? Porque FC es un pedazo chiquitito de todo AC. Y yo puedo hacer teorema de Tales, fíjense. Ahora, ustedes dirían, voy a decir que 10, porque estas dos son paralelas, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer teorema de Tales, fíjense. Para hacer el teorema de Tales, nos vamos a fijar en el triángulo, para que no se confundan, en el triángulo MTD, que vendría siendo esto que está aquí, MTD, todo hasta acá abajo. Entonces, fíjense, yo puedo decir, lado pequeño es AX, como lado largo es A10. Vamos a ponerlo en formulitas. Yo puedo decir que DC es a FC, que yo lo puse como X. Ahora, todo porque comparé lado pequeño con una de las rectas paralelas. Ahora, lado largo, que sería DT, con la otra parte de la recta paralela que es MT, ¿sí? A eso me refiero que siempre tiene que ser ordenado. Fíjense, esto de acá arriba estábamos hablando del lado y acá estamos hablando de las rectas paralelas abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide DC? DC mide 12. Este que está aquí, el que yo quiero conocer, X. DT, miremos el ejercicio, DT es 10 más 12, o sea, es 22, porque DT es de aquí a aquí, 10 más 12, partido en MT, que lo calculamos que era 10.
Entonces, dado esto, yo puedo decir que x, lo voy a hacer acá arriba, chicos, porque me quedé sin espacio, es igual a aquí. Lo mismo, multiplico cruzado, me quedaría 22 por x es igual a 12 por 10. Es igual a 12 por 10 dividido en 22. Si yo simplifico en 2, este me quedaría en 6 y este me quedaría en 11. Y ahí no puedo simplificar nada más. Y arriba, 6 por 10, 60 y abajo solo me queda 11. Entonces la alternativa correcta es la letra E, 60 partido en 11 centímetros. ¿Ya? Chicos, entonces, cuando me da esta idea de que puntos medios y uno medianas, por eso siempre tenemos que tener un resumen de toda la materia, porque fíjense, ¿usamos el teorema de Tales? Sí, lo usamos. Pero también teníamos que tener en cuenta otras cosas, como esto de la unión de puntos medios, que me da la mediana, que es lo característico de la mediana, que me hace rectas paralelas y que este era la mitad del segmento AC de acá, ¿sí? Y con eso podíamos obtener el segmento este chiquitito como X, que era FC, ¿ya? Entonces, alternativa correcta, letra E, ¿sí? Bien, chicos, letra E. Chicos, no se frustren, después vuelvan a ver la clase y lo vuelven a hacer ustedes lentamente, ¿sí? Ejercicio número 3. Dice, el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia de la figura. Además, el arco DA es congruente con el arco BE, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes proporciones es siempre verdadera? La misma idea. También vamos a trabajar con teorema de Tales, pero aquí, ¿cuál es el secretito? Si tienen duda, es bueno porque vayamos, porque fíjense, igual vamos repasando cosas de geometría de otras cosas, ¿ya? ¿Cuál es el dato? Dice que el arco DA es congruente con el arco BE. Me está diciendo que recuerden que los arcos se leen en sentido antihorario, ¿ya? Entonces, ¿por qué en sentido antihorario? ¿Por qué tengo que tener un sentido? Porque DA podría decir DA para acá, todo esto grande o esto pequeñito. Por eso siempre sentido antihorario. DA, aquí voy en sentido antihorario. DA es igual con el arco BE en sentido antihorario. BE, ¿ya? ¿Qué me está diciendo? Que el arco DA, que se escribiría así, ¿cierto? Es congruente, recuerden que es el signo congruente con el arco BE. Entonces hay una característica que cuando los arcos son congruentes crean rectas paralelas. ¿Qué significa esto? Que estos arcos al ser congruentes yo puedo decir que la recta DE es paralelo con el segmento AB. Entonces fíjense, aquí ya puedo al tiro, yo voy a decir, son paralelos, puedo trabajar con semejanza de triángulos, porque ¿qué puedo sacar aquí? Si estas dos son paralelas, me está diciendo que este es paralelo a este, yo primero puedo decir que el triángulo MNC es congruente con el triángulo ABC. Esa es una información. O bien, como tengo paralelas, puedo trabajar con el teorema de Tales, ¿sí? Entonces, fíjense, vean las alternativas. Cuando empiezan a analizar las alternativas, se van a dar cuenta que en algunas no calzan porque te compara cosas nada que ver. Pero fíjense en la letra B, dice C es a M, C es a M, como C es a A, cortito de arriba con todo el largo, ¿sí? C es a M, cortito de arriba con todo el largo, con C es a A. Esto va a ser igual a ¿qué? Cortito de arriba, C es a N, como C y todo el largo, que C es a B. Entonces yo al tiro puedo decir que la B es correcta, ¿sí? Igual analicen los otros y van a ver por qué no, porque hay casos que compara, recuerden, siempre tiene que ser ordenado. Ya ahí se van a dar cuenta que en algunos o no están ordenados o bien compara cosas que nada que ver unas con las otras, ¿ya? Entonces en este caso, alternativa B. Ya. Ya chicos, muy bien, continuemos. Ejercicio número 4. Dice, en el triángulo ABC de la figura, una expresión que presenta a X en términos de A, B y C. Entonces, fíjense, yo les acabo de decir delante que
Los enunciados pueden decirme que dos rectas son paralelas explícitamente o bien puede hacer este tema de los ángulos. Y aquí está haciendo eso. Fíjense, dice, me está diciendo que este ángulo mide 35 y este otro también mide 35. Le voy a poner aquí una letra yo solamente para T y acá le voy a poner X, ¿ya? A estos puntos. Entonces, fíjense, si estos ángulos son iguales, se puede desprender que TX es paralela con CB. Y si son paralelas, yo puedo trabajar con semejanzas de triángulos o con teorema de Tales, ¿ya? Vamos a trabajar con el teorema de Tales. Entonces, fíjense, me está pidiendo que yo deje a X en algo relacionado con B y C. Obviamente no me sirve trabajar en este lado del triángulo, en este lado. ¿Por qué? Porque no tengo nada de información. Pero sí puedo trabajar con teorema de Tales con este lado de acá. Yo puedo decir lado cortito con lado paralelo, es al lado largo con lado paralelo. Entonces fíjense, lado cortito, que sería B, con el lado paralelo es a X. Ahora esto es igual el lado largo, que es B y C, o sea, sería B más C es a el otro paralelo que está acá abajo, es a A. Entonces me dice que tengo que despejar a X. Entonces tengo que despejar X acá. Tengo que multiplicar cruzado. Yo digo que multiplico cruzado y multiplico cruzado. ¿Ya? Digo que A por B es igual a X y este multiplica porque lo tengo que poner en paréntesis, porque ese X multiplicaría tanto al B como al C, pero porque acá no me conviene distribuirlo porque yo quiero despejar X, entonces mejor no lo distribuyo, ¿ya? Y es una multiplicación, entonces tengo que X es igual a A por B, y como está multiplicando esto de acá, pasa dividiendo B más C. Y con esto yo diría que entonces la alternativa correcta es la letra D, ¿sí? Chicos, fíjense, entonces lo que lo mencioné delante. No, en el enunciado en ningún lado me dice explícitamente que tenemos rectas paralelas, pero como los ángulos son iguales, yo puedo entonces asumir que estas rectas son paralelas y ahí trabajar con teorema de Tales, ¿sí? Y la alternativa correcta era la letra D, ¿sí? Letra D. Chicos, recuerden, no se frustren si quedan con dudas, revísenlo de nuevo en su casa, el video, van escuchando lentamente, van anotando, ¿sí? Pero no se frustren, que todavía no hay para qué frustrarse. Ya, chicos, ejercicio 5. Este va a ser el último que vamos a hacer porque estamos en la hora. ¿Por qué? Porque yo les puse un último ejercicio que es un desafío, ¿ya? Es un desafío, pero es súper largo. Lo voy a poner en pantalla para que si ustedes quieran lo hagan, pero yo les juro que sin falta la próxima clase lo revisamos, ¿sí? Pero es un súper desafío, ¿ya? Pero veamos este último y después yo les dejo en pantalla el desafío para que después cuando vuelvan a ver el video ustedes tengan el enunciado y nosotros de ahí podamos revisarlo la próxima semana. Ustedes comparen lo que ustedes tienen, la gente que no puede, lo vemos entre todos, ¿ya? Dice, ya chicos, aquí vamos a ir más lentito. Dice, en la figura L es paralela a L', ¿ya? ¿Cuál es L? Esta que está acá, L'. Eso es importante, a medida que yo vaya leyendo tengo que ir identificando cosas en la figura. Dice, y los puntos B, C, D, E, G y F, B, C, D, E, G y F son las intersecciones de las rectas AC, AE, AC, AE. Ya, chicos, lo único que me está diciendo es que estos puntos, que es B, D, G y C, E, F, son la intersección de esta recta de aquí, de esta recta de acá y de esta recta de acá. ¿Por qué me dan estos datos? Por lo mismo que les dije yo, porque es necesario que nosotros sepamos que estos puntos están todos en la misma recta, que son colineales, ¿ya? Ya, chicos, por eso me da esos datos, para nada más. Dice que son la intersección de los puntos. Dice, ¿cuál de las siguientes igualdades es siempre verdadera? Ya, entonces esto tiene un poquito de dificultad, pero tampoco tanto. ¿Por qué? Hay varias cosas que yo tengo que anotar. Primero que todo me está diciendo que L es paralela con L', ¿cierto?
¿Qué significa, chicos? Aquí vamos a tener varias semejanzas de triángulos. ¿Por qué? Porque se forman hartos triángulos, ¿sí? Voy a poner acá. Recuerden que cuando yo tenía dos rectas paralelas, supongamos que esta es paralela a esta. Entonces este es A. Esto lo estoy poniendo como teoría para que se acuerden. ABC y acá tenemos X y T. Si yo decía que XT era paralela a AB, yo podría decir que el triángulo XTC es semejante con el triángulo ABC, ¿sí? Fíjense, el triángulo chiquitito de arriba es semejante con todo el triángulo, ¿ya? En este caso vamos a tener varias semejanzas de triángulos por esta misma idea, ¿ya? Entonces, ¿qué semejanzas de triángulos tenemos primero? Primero tenemos que el triángulo ABD, este que está aquí, chiquitito acá arriba, ABD, es semejante con el triángulo que forma, pero ahora el grande, que sería ACE, ¿cierto? ACE. Esa es la primera semejanza. Tomamos todo este triángulo, ACE. Entonces este triángulo chiquitito de acá arriba es semejante con todo este triángulo grande. Ahora vamos a tomar este chiquitito, pero el que está acá, que es ADG, ¿ya? Entonces también tenemos que el triángulo ADG es semejante con el triángulo grande, que va a ser AEF, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos, chicos, tienen esta línea, es por esto. Por estas rectas paralelas son la clave de lo que estamos haciendo. Fíjense, este es paralelo a este, por eso yo digo que este triángulo chiquitito es semejante con este triángulo grande, que fue lo que puse aquí en el segundo, ¿ya? En el primero que puse, por esto mismo, este trocito de aquí es paralelo con este que está acá abajo, por ende, este triángulo chiquitito acá arriba es semejante con todo el triángulo grande. Y finalmente voy a tomar el triángulo más grande, ya de arriba, que es ABG, por la misma idea, esta es paralela con esta de acá abajo, ¿sí? Si yo digo que el triángulo ABG es semejante con el triángulo grande, que sería ACF, ¿cierto? ACF. Todas estas semejanzas, chiquillos, yo las pude sacar solo porque tengo rectas paralelas, ¿sí? Ahora, puedo trabajar, pueden sacarlo como semejanza, ahora podemos trabajar como tales. ¿Por qué? En este caso, que es el ejercicio 5, ya, la alternativa correcta es la letra C. Vamos a analizar A y B y ustedes analizan las otras, ¿sí? Para que no nos atrasemos porque ya estamos súper pasados en la hora. ¿Por qué no es la primera? Fíjense, la primera dice que A es a B como B es a D, ¿sí? A es a B como B es a D. Está diciendo que este lado, por este paralelo chiquitito, ¿ya? Es igual a es a C, este largo, ahora tendría que ser con este paralelo de acá abajo, que sería CE, y acá tiene CF. Este tendría que ser CE, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo para hacer comparaciones tengo que comparar triángulos semejantes, ya en tales. Y en este caso, este triángulo chiquitito ABD es semejante con el triángulo ACE. No puedo yo tirar todo este trazo de C hasta F, ¿ya? O tendría que haber dicho A es a B como B es a G y A es a C como C es a F. Ahí sí podría haber sido, ¿ya? Entonces existían dos opciones, que esta fuera CE, porque ahí tomo en cuenta solamente este triángulo de acá, que era lo que hicimos en el primero, ¿sí? Para que lo comparen con el primero, ¿ya? En el segundo dice A es a B como A es a D, fíjense, cortito es a largo, también con el triángulo 1. Después dice A es a C como no, me equivoqué, chicos, dice A es a B como A es a D, cortito y cortito, ¿sí? Cortito y cortito. Y después dice A es a C
largo tendría que ser con A esa E y lo compara con AF y no, porque también está trabajando con las semejanzas de lo que nosotros hicimos en 1, que es esto que está aquí, ¿ya? Entonces acá no puede ser AF, tendría que ser AE, ¿sí? Ya. Y así sucesivamente ustedes vean lo otro. ¿Y por qué es la C? Ustedes van a decir, veamos, dice B esa D, me está comparando este chiquitito de aquí, B esa D, como D esa G. Y C esa E, como E esa F. ¿Sí? Me está comparando este esa este, como este esa este. ¿Ya? Y ustedes van a decir, ¿y cómo llego a eso? Bueno, porque en este caso yo sí puedo hacer algo, porque fíjense, me está comparando el triángulo 1 que hicimos nosotros con el triángulo 2, la semejanza de estos triángulos, ¿ya? Y ambos tienen el lado en común, el lado AE. Entonces empecemos primero. Fíjense, en este caso vamos a poner, hagamos semejanza primero para esto 1. Yo puedo decir que A esa D, que es lado por el lado paralelo, como B esa D, ¿cierto? Cortito paralelo, largo paralelo a esa E, como E esa C. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el otro triángulo, este que está acá. Yo puedo decir que A esa D, como lado paralelo de esa G, ahora lado largo a esa E, como E esa F, paralelo. Entonces fíjense, esto que está aquí lo hice con este triángulo y este que está aquí lo hice con este triángulo de acá al lado, ¿ya? Entonces fíjense, acá yo lo que voy a hacer, voy a pasar BD multiplicando para acá y AE dividiendo para acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos en común en ambos triángulos. Entonces esto es lo mismo que yo escriba, AD es igual a AE, como BD esa EC. Y acá vamos a hacer lo mismo. Este va a pasar para acá dividiendo y ese va a pasar para allá multiplicando. Entonces voy a tener que AD esa AE, como DG esa EF. Entonces fíjense acá, ¿por qué hice esto? Porque esto que está acá es lo mismo que está acá, porque era el lado en común que yo quería comparar de ambos triángulos. Entonces, como estos son iguales, yo puedo comparar ahora y decir que BD, que es esto que está aquí, partido en EC, es igual a DG partido en EF. Y si ustedes miran esto con la respuesta, la única diferencia es que este también lo paso multiplicando para allá y este dividiendo para acá. Entonces yo digo que BD es a DG, como EC es a EF. Y ahí llegamos a la alternativa C. Es un poquito más complicada, pero ¿por qué yo podía suponer que algo de verdadero tienen? Porque me está comparando semejanza de esto con semejanza de este otro triángulo. Y ambos tenían este lado en común. Entonces yo a algo podía llegar porque sí tienen algo en común, ¿ya? Por eso es la alternativa C. Y a ustedes le queda analizar la D y la E por qué no son, ¿ya? Chicos, espero que les haya quedado claro. Yo sé que para algunos les cuesta esta parte, pero es cosa de práctica. Vuelvan a hacer los ejercicios en su casa y hacen la alternativa correcta. Vuelvan a hacer los ejercicios en su casa mirando el video con tranquilidad y así van resolviendo un poco de dudas, ¿ya? Chicos, este era el ejercicio desafío, es un ejercicio largo, por eso no lo voy a hacer ahora porque ya nos pasamos en 14 minutos, pero yo les prometo que para la próxima clase, apenas empiece la clase, lo revisamos. Pero por favor, intenten hacerlos en sus casas. Ya quedó en el video, entonces ya tienen cuando vuelvan a ver el video, le ponen pausa y lo copian con todos los datos
el dibujito y ahí pongan a correr la mano y también trabajen con toda esta idea. Recuerden que siempre, chicos, siempre tienen que no solo basarse en el teorema de Tales, tienen que trabajar con todo un poco, ¿ya? Ya, espero que les haya quedado un poco más claro. Recuerden practicar, buscar otros ejercicios y van a ver que no es tan difícil como se ve, es cosa de práctica. Ya, chicos. Y en la alternativa correcta es la letra B, ya, para la gente que lo intente hacer, para que por último vea si llega o no la respuesta, ¿ya? Lo revisamos de todas formas la próxima clase. Recuerden que el próximo lunes es feriado, el lunes 9 es feriado, ¿ya? Así que, chicos, por favor, aún no se define cuándo se va a recuperar esa clase, pero atentos a Facebook, ahí siempre se sube toda la información. Así que la próxima semana métanse a Facebook para que vean cuándo vamos a recuperar la clase que vamos a perder el próximo lunes 9 de octubre. Ya, chicos, gracias a la gente que está aportando y tranquilidad, que se puede, solo deben practicar. Ya, geometría siempre es la parte un poco más difícil, que a todos les cuesta un poquito más. Así que no se frustren. Nos vemos entonces la próxima clase, que aún está por definir, ¿ya? Chao, chicos, que estén muy bien. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor.